La voz, oh, la voz. Somos una familia, somos amor. Bienvenidos al podcast de La Voz de la Esperanza. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Había una hermana, mis hermanos, encargada de decorar el altar. Y todos los años ella siempre decoraba el altar y ya llevaba muchos años trabajando y haciendo esto en la iglesia, le gustaba hacerlo. Pero un día le trajeron ayuda y le trajeron a otra hermana. Y entonces le dio instrucciones claras, ¿verdad? La hermana veterana le dijo a la nueva, le dijo: mira, hermana, aquí hay únicamente dice, hay una regla, dice. Las flores blancas, dice, van a la izquierda y las amarillas van a la derecha. Le dice: así siempre ha sido y así será. El primer domingo o el sábado, cuando a esta hermana nueva le tocaba decorar, vino y con todo el esfuerzo, con todo el esmero y con toda la dedicación y el amor que tenía, vino y comenzó a decorar el altar. Y lo dejó de una manera espectacular, hermoso, que lo dejó. Al otro día, el domingo, cuando llegó la hermana veterana, dice que llegó y miró el altar, miró a su izquierda, miró a su derecha. Y en eso venía entrando la hermana nueva, la que había decorado, y venía emocionada, venía contenta por el trabajo que había hecho. Y cuando la hermana veterana la ve, la miró a ella, miró el altar, la volvió a mirar y le dijo: hermana, dice, ¿por qué cambiaste las flores? Porque resulta que la hermana había invertido los lados, ¿verdad? Las amarillas las había puesto, las blancas las había puesto a la derecha y las amarillas las había puesto a su izquierda. Y la hermana nueva la miró con una sonrisa y respondió muy segura de sí misma y dijo: hermana, es que las flores amarillas combinan mejor con la cortina. Y la hermana veterana le dijo: hermana, dice, esta mañana vamos a escuchar sobre un hombre que también pensó que su idea era mejor que la instrucción que había recibido. Su nombre se llamaba Saúl y le costó el reino. A usted no le va a costar el reino, pero sí le va a costar su trabajo de decorar con las flores. Si tienen sus Biblias, ábranlas conmigo en 1 Samuel 13, versículo 8. Dice la palabra de Dios, versículos 8 al 12 del capítulo 13. Hablando de Saúl, dice: él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo: tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Pero Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: como vi que el pueblo se me dispersaba y que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Oremos. Padre amado, gracias por esta hermosa palabra, Señor. Ahora pido que usted hable a su pueblo, Señor. Que usted me dé la valentía, Señor, para poder hablar su palabra, Señor, el mensaje que usted tiene para nosotros el día de hoy, Señor. Comience a obrar en los corazones. Le damos gracias y en Cristo Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, venimos de un periodo en el que Israel no había tenido rey.
Si usted ha seguido la lectura bíblica, mis hermanos, nosotros entendemos que Israel venía de un periodo en el que Dios mismo protegía a su pueblo. Dios instituyó jueces y después profetas que eran los que venían y cuidaban a su pueblo. Y no solamente eso, mis hermanos, Dios mismo decía: yo voy a estar con ustedes, yo voy a pelear con ustedes, yo voy a ser su sanador, yo voy a ser su proveedor, yo voy a hacer todo por ustedes. Y Dios les dice a ustedes: únicamente confíen y sean obedientes. Y llegamos al periodo, mis hermanos, donde Israel comienza a rebelarse delante de Dios y el pueblo le dice al profeta Samuel: ¿sabes qué, Samuel? Tú ya estás viejo, tus hijos no siguen tus caminos, ya se corrompieron, dice, por lo tanto nosotros queremos un rey. La hermana Edis leyó Deuteronomio, ¿verdad? Y ahí decía específicamente, cuando Dios le dio la ley a Moisés, decía que Dios iba a instituir un rey, que iba a ser Dios quien iba a instituir al rey. Y mis hermanos, sin embargo, ahora en el libro de Samuel, vemos que es el pueblo quien se revela y quien dice: nosotros queremos un rey, dando a entender que la relación que había entre ellos y Dios se había roto, mis hermanos. Y ellos ya no querían esperar en el favor de Dios, ellos ya no querían saber nada de Dios, porque decían: Dios no llega a tiempo, Dios siempre se tarda y los enemigos están aquí, nos están oprimiendo. Dice: nosotros queremos a alguien que venga, que esté con nosotros, dice. Y el pueblo dijo: y que salga y pelee por nosotros. Mis hermanos, estas no eran excusas válidas, porque Dios había dicho: yo voy a pelear por ustedes. Y sin embargo el pueblo se olvida de todo y le dicen a Dios: nosotros queremos un rey que venga y que pelee por nosotros, porque los filisteos y los demás pueblos, mis hermanos, están aquí. Ahora el pueblo pide un rey y entonces Dios les da a Saúl. Mis hermanos, quiero que entiendan algo de Saúl. Saúl no buscaba el poder, Saúl no buscaba el trono. Saúl, es más, él no sabía ni qué onda, ¿verdad? Él dice que andaba buscando unas burras allá perdidas de su padre, y por allá, en algo tan ordinario como buscar un animal perdido, dice que Dios lo encuentra, envían al profeta Samuel y dice que lo unge y le dice: tú vas a ser el rey del pueblo de Dios. Hay algo que debemos notar, mis hermanos, que Saúl era una persona corpulenta, fuerte, grande. Dice la Biblia que era una persona hermosa, era algo que cuando tú lo miraras dijeras: ah, sí, ese es el rey. Ya, porque no iban a escoger a cualquiera. No iban a escoger a cualquier persona, pero dice que cuando le dice: va a ser esta persona corpulenta. Es más, dice, mis hermanos, que la persona, dice que cuando se paraban todos, dice que de los hombros para arriba, dice que él sobresalía. Nos quiere dar a entender que era una persona alta, fuerte, quizá de hombros anchos y fuerte esa persona. Y cuando tú lo mirabas decía: ese sí es el rey, ese es mi rey que va a ir y va a derrotar a los filisteos. Ese es mi rey. Y mis hermanos, este no era el primer encuentro que tenía Samuel y Saúl. Dice que cuando lo unge, Samuel unge a Saúl, dice que le dice: vete, dice, a tu casa, porque las burras que andabas buscando, dice, ya las encontró tu padre, dice, y ahora está preocupado por ti, y dejó de preocuparse por los animales. Pero le dice algo importante, le dice: y dice, dentro de 7 días, dice, nos vamos a ver en Gilgal. En un pueblo, ¿verdad? Otro pueblito ahí, dice, en 7 días, dice, toma nota, dice, porque en 7 días nos vamos a ver tú y yo otra vez. Ahora quiero que imaginen ustedes, mis hermanos, esta es la primera vez, ¿verdad? Que es algo como esto sucede. El pueblo no tiene rey, simplemente tenía jueces, pero ahora esto ya está estableciendo, mis hermanos, el reinado, la monarquía de Israel. Y Samuel le da instrucciones a Saúl y le dice: vas a hacer esto específicamente porque vamos a instituirte a ti como rey. Mis hermanos, ¿cuántos de ustedes la han regado en su primer día en el trabajo? Fue el primer día, mis hermanos, y ustedes fueron y la regaron. ¿Cuántos de ustedes? ¿Qué hicieron? Rapidito, así que fue, ¿cómo la regaron? ¿Qué hicieron? Se equivocó en la hora. ¿Alguien más? Se sentó en la silla del jefe.
Y mis hermanos, esto es así como, hay como las cosas que a veces sacan, ¿no? Que dice su primera chamba, ¿verdad? Y hagan de cuenta los soldados romanos, ¿verdad? Le dan su primera chamba de cuidar a Jesús y Jesús resucita y se les escapa, ¿verdad? Mis hermanos, hace aproximadamente 5 años, yo estaba trabajando con mi cuñado en el concreto. Y me acuerdo que fuimos a un hospital, pero como no podíamos trabajar entre la semana, entonces fuimos un sábado en la noche para quitar una banqueta porque querían hacer una rampa para silla de ruedas. Entonces había un lugar específico, un cuadrito donde la máquina, la excavadora no entraba. Entonces me dijo, mira cuñado, dice, yo voy a traer un martillo de esos, de esos, grandotes. Dice, y yo lo voy a picar, dice, y tú vas a tener la barreta, dice, y cuando yo corte unos pedazos, dice, tú le metes la barreta, dice, y lo levantas, y entonces lo movemos, dice, para que entonces la máquina venga y se lo lleve. Y le digo, está bien, cuñado, pues instrucciones, es mi primer trabajo así, ¿verdad? Instrucciones bien claras y todo. Entonces fue a su camioneta y traía no es taladro, pero el martillo ese, ¿eh? Ustedes saben de qué le estoy hablando. O sea, estaba haciendo animal grandote. Y ya lo trae en el diablito y lo trae ahí empujando. Y bien emocionado porque estaba nuevo, ese era nuevecito, lo traía. Y pues ustedes saben, ¿verdad? Los que trabajan en construcción saben que tener una herramienta cara y nueva, pues así como que, no quieres ni que nadie la toque. Porque yo le dije, cuñado, pues préstamela. Y dice, no, cuñado, dice, yo mero, dice. Y le dije, está bueno. Y entonces empieza, ¿verdad? Pegarle al concreto, y yo con la barreta le estoy dando, pum, y de repente él empieza a dar y mueve el cable. Le hizo así para moverlo. Y en cuanto le hace así, yo tiro el barretazo y así como mera coincidencia, agarro el cable, mis hermanos, y pum, le doy contra el piso. Mi primera chamba. Y mi cuñado me mira así como diciendo, así como, are you serious? Y yo creo que él hasta me quería golpear, hermano. O sea, soy sincero, porque lo miré o sea, le miré la cara así. Sí. Y me dijo, cuñado, dice, ve agárrame allá de algo, dice. Y me fui. ¿Ya? Para los que no saben, mis hermanos, los que no conocen de construcción un poquito, es que cuando un cable se te revienta y lo parchas, ya no lo puedes usar a veces, porque si llega OSHA, ¿verdad? O no sé cómo se diga, no te dejan usarlo, ¿verdad? Entonces prácticamente yo le eché a perder su taladro nuevo a mi cuñado, mi primer trabajo. Ahora, mis hermanos, Samuel le da un trabajo a Saúl, su primer trabajo. Le dice, mira, en 7 días nos vamos a ver en Gilgal, dice, vas a llegar ahí y me vas a esperar, dice, porque entonces nosotros vamos a darte tu primer trabajo para que tú lo hagas. Dice la palabra de Dios, mis hermanos, para darles un poquito de contexto, dice que el capítulo 13, dice que Saúl tenía como 30 años cuando comenzó a reinar, dice, y reinó 42 años sobre Israel. Y entonces, mis hermanos, recuerden, esto es un periodo de 7 días, ¿verdad? 7 días en lo que está ocurriendo todo esto. Dice que la palabra de Dios que Samuel fue y escogió 3,000 hombres y estaban separados en 2 batallones. Dice que él se quedó con 2,000 y su hijo Jonatán tenía 1,000. A ver si no me estoy equivocando. Sí, así era. Y entonces tenían 3,000 hombres y él pensaba, mis hermanos, que 3,000 hombres era suficiente. Sin embargo, dice que Jonatán, mis hermanos, sin el permiso del rey o de Saúl, su padre, dice que fue Jonatán y fue e hirió la guarnición o el cuartel de los filisteos, y dice que los hirió y los provocó, y dice que los filisteos se levantaron y dijeron, con que quieren pelear. Dice, ahorita van a ver, le voy a decir a mi papá. Y dice que el de los filisteos fue y le dijo a los filisteos, ¿saben qué? Aquellos nos están provocando. Y le dice el papá de los filisteos, no big deal. Dice, agárrense 30,000 carros. 30,000. Dice, y agárrense 6,000 hombres de a caballo, dice. Y agarren hombres, dice, como la arena del mar. O sea, no nos da de un número, ¿verdad? Dice que era un ejército enorme. Y dice que se levantan los filisteos, mis hermanos, y van contra los hebreos o los israelitas. Y dice que están los dos en una colina, en una montaña, así como unos por allá y otros por acá, y se podían ver. Y entonces Saúl comienza a ver y dice,
Caray, la regamos. Mi primera chamba y ya la estoy echando a perder. Era el séptimo día, día número 7, y Saúl tenía una cita. ¿Con quién? Con Samuel. Entonces, mis hermanos, imagínense, él tiene 2,000 hombres y 1,000 andan por allá con Jonatán, ¿verdad? Y se levantan 30,000 carros, 6,000 hombres a pie y una inmensidad del ejército. Y él comienza a verlos, mis hermanos, porque él está en una montaña y él puede ver que viene el ejército y él comienza a decir, ahora sí, ¿quién me va a salvar? Y comienzan a espantarse, mis hermanos, y cuando los 2,000 hombres que están con él comienzan a ver, y dice la palabra de Dios que todos ellos, mis hermanos, tuvieron miedo y dice que comenzaron a esconderse. Dice que unos se fueron a cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos. Y dice que se fueron porque tenían miedo de lo que estaban viendo. Ahora les pregunto, ¿quién no va a tener miedo? ¿Quién no va a tener miedo, mis hermanos, cuando ustedes ven que realmente tú tienes, es limitado tu ejército y ves que vienen ahí más de, no sé, 100,000 a 200,000 personas, mis hermanos? Y era, mis hermanos, donde realmente Dios pone a prueba a Saúl. Mis hermanos, el autor de Samuel, él te pone las cifras, ¿verdad? Te pone los números para que tú entiendas que realmente Saúl estaba en aprietos. Porque tú comienzas a leer y comienzas a ver y comienzas a ver los números y dices, bueno, 2,000 contra 30,000, pues sí, ¿verdad? O sea, pues sí, está en desventaja. Y en tu mente tú comienzas a racionar y dices, no, pues él sí tiene justificación lo que haga. Cualquier cosa que haga, él es justificable. ¿Por qué? Porque tiene una desventaja numérica. Uno está pensando eso. Por eso el autor, mis hermanos, nos da las cifras y el autor quiere que entendamos de la gravedad en la que Saúl se encontraba. Y para agrandar, mis hermanos, esta situación, dice la palabra de Dios que Samuel no llegaba. ¿Alguna vez, mis hermanos, te has sentido como Saúl? Comienzas a ver los números, comienzas a hacer cálculos y simplemente nada cuadra en tu vida. El sueldo no me alcanza para la renta, los médicos me dicen que no hay más opciones, ya perdí 3 empleos este año y el que tengo estoy a punto de perderlo. Cuando los números, mis hermanos, no cuadran, la fe parece no funcionar y la acción impulsiva parece la única opción que nosotros tenemos. Quiero que escuchen bien esto. Cuando todo va mal, mis hermanos, y la fe pareciera que no funciona, a veces nosotros pensamos que la única opción es ser impulsivos. Es movernos hacia hacer algo. Y es lo que nos han dicho siempre, ¿verdad? Vas a ver al pastor y te dice, pastor, bueno, pues ya hiciste esto. Y a veces pensamos, mis hermanos, que hacer cosas impulsivamente es fe. Es lo que a veces pensamos. Pero el texto nos está diciendo otra cosa. Ahora no solamente eran los números, mis hermanos. Saúl comienza a ver que el pueblo comienza a irse. Y esto, mis hermanos, tiene que ver, recuerden, es el primer trabajo de Saúl, es el primer rey, perdón. Y mis hermanos, y él comienza a ver que la gente se va. ¿Qué creen que pensaba él? Él pensaba que la autoridad que él tenía como rey comenzaba a evaporarse delante de sus ojos. Mis hermanos, hay padres en la congregación que están viendo a sus hijos alejarse de las cosas de Dios. Hay pastores que ven la membresía reducirse. Hay esposos que sienten que están perdiendo a su familia. Y esa presión, mis hermanos, de ver lo que construiste desintegrarse frente a tus ojos es una de las más paralizantes que existen. Y no solamente eso, dice que la presión del silencio de Dios. Y esta es la más profunda, mis hermanos. Samuel no llegaba. Saúl esperó. Y yo me puedo imaginar a Saúl, mis hermanos, subiendo hacia la cima de la montaña y mirar y decir, ¿dónde estará este Samuel? A mí se me hace que me engañó. Y miraba su reloj y miraba que ya eran 7 días y miraba y Samuel no llegaba. Mis hermanos,
Saúl hizo lo que todos nosotros hacemos cuando Dios parece que está en silencio. Y es que llenó el silencio con su propia iniciativa. ¿Cuándo fue la última vez que la presión fue tan grande que lo que Dios había dicho dejó de sentirse suficiente? Mis hermanos, ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste en medio de un problema donde la presión era tan grande que lo que Dios te dijo o te había dicho dejó de ser suficiente para tu vida? El problema, mis hermanos, y la presión eran evidentes, no era algo que Saúl se había inventado. El miedo, la impaciencia y el control lo llevó a actuar. Quiero que escuchen bien esto. Fue el miedo, la impaciencia y el control lo que llevaron a que Saúl realmente hiciera algo. Era su primer día al mando de Israel y decide hacer, mis hermanos, lo que no le correspondía. Dice la palabra de Dios que él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel le había señalado, pero Samuel no llegaba. En otras palabras, Dios no hablaba, porque recuerden, en aquel tiempo Dios se manifestaba por medio del profeta, o en este caso por medio del sacerdote que era Samuel, y sin el consentimiento de Dios y del profeta o del sacerdote, el pueblo no podía hacer nada. Y cuando Saúl ve la presión, mis hermanos, viene los filisteos, el pueblo se está yendo y ve que Samuel no viene, mis hermanos, la presión es tanta que entonces él comienza y dice: tráiganme el holocausto y las ofrendas de paz. Mis hermanos, en su primer día al mando de Israel, decide hacer lo que no le correspondía. Decide usurpar el lugar del sacerdote y decide tomar la iniciativa, y le costó muy caro. Mis hermanos, en aquel tiempo ustedes recordarán que el sacerdote era la única persona que podía ofrecer sacrificio. Dios los instituyó, Él los ungió y Él los preparó para que ellos fueran las únicas personas que podían ofrecer el sacrificio en el templo, en el tabernáculo y más adelante en el templo que construye Salomón. El sacerdote era la única persona, mis hermanos, y cuando Saúl decide cruzar esa línea y ofrecer el sacrificio, él mismo, mis hermanos, él está diciendo a Dios: ¿sabes qué, Dios? No confío en ti. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, no nos hemos apresurado al tiempo de Dios y hemos cometido errores en nuestra vida? Es muy probable que quizá tú hoy, y lo voy a repetir esto, pero es muy probable que tú estés viviendo hoy precisamente con las consecuencias de apresurarte a la voluntad de Dios. Mis hermanos, Saúl termina el holocausto, viene y empieza a quemar todo ahí, y el fuego, mis hermanos, todavía estaba encendido, se podía oler la carne, el humo seguía subiendo, mis hermanos, y en ese preciso instante, tan pronto como termina de ofrecer el sacrificio, ¿quién llegó? Llega Samuel, bien quitado de la pena, despreocupado. Y llega, mis hermanos, y Saúl, pensando que ha hecho bien, porque recuerden, todo lo que a Saúl le pasa desde un punto de vista humano es justificable. ¿Verdad? Lo justificamos, ¿por qué? Porque recuerden, en número los filisteos los sobrepasan, ¿verdad? El pueblo se le va y ahora Dios no le habla, no está Samuel. Entonces era hasta cierto punto justificable lo que él tenía. Él comienza a usurpar el lugar del sacerdote y está ofreciendo el holocausto, y cuando ya está terminando dice que llega Samuel. Y mis hermanos, en ese instante dice la palabra de Dios que él fue y lo va y lo recibe, y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Yo me imagino, mis hermanos, que Saúl iba contento, como diciendo: ahora sí me van a dar otra corona, o ahora sí me van a dar un aumento, ¿verdad? Me van a dar mi estrellita, good job, man. O le van a decir como le decimos a veces a las mascotas, ¿verdad? Good boy, good boy. Yo pienso, mis hermanos, que él iba bien contento diciendo: ya la hice. Ya me gané el favor del sacerdote, ya me gané el favor de Samuel. Yo me imagino que Saúl iba bien contento, mis hermanos, pero la Biblia nos dice que él recibió, mis hermanos, una pregunta tan punzante
que le penetró todo, mis hermanos. Porque Samuel, mis hermanos, no fue con una felicitación. Samuel no vino y lo felicitó y le dijo, ¿sabes qué? Saúl dice, te la rifaste, dice. Porque yo vengo de allá y ya vi el ejército, parecen langostas, parecen una plaga. Dice, y te la rifaste, porque hiciste lo que tenías que hacer. Samuel no le dice eso. Ni tampoco le dice buen trabajo. Lo que Samuel, mis hermanos, le dice fue, ¿qué has hecho? Samuel confronta a Saúl, mis hermanos, y Saúl le responde con 3 excusas. 3 frases, mis hermanos, que le dice Saúl dice, el pueblo se me iba, tú no venías dentro del plazo acordado, dice, y los filisteos iban a atacar y yo no había implorado a Jehová. 3 frases, 3 excusas, todas verdaderas, mis hermanos. Él no estaba mintiendo, todas eran verdaderas, pero ninguna era válida. 3 palabras, 3 excusas, 3 frases, todas válidas, pero todas verdaderas, pero ninguna era válida. Mis hermanos, yo quiero que entiendan aquí lo que Saúl no dice. Y esta es la diferencia, mis hermanos, entre Saúl y el siguiente rey que viene después de él. Cuando Samuel lo confronta y le dice, ¿qué has hecho? Saúl, nunca se arrepiente. Él no dice, decidí hacer lo malo delante de Dios y me arrepiento, perdóname. Él no dice eso, mis hermanos. ¿Qué buscó él? Las excusas y buscó a quién culpar. Dice, el ejército, la gente se me iba, tú no venías, yo no tenía el favor de Dios, dice, lo tenía que hacer. Y él, mis hermanos, esa es la diferencia, ¿verdad? Entre él y el sucesor que iba a venir después de él. Era la actitud que nosotros tomamos al pecado. Porque a veces pensamos, mis hermanos, que nuestro pecado es una necesidad, tengo que hacerlo. Pero Dios dice, no. Eso le dijo a Saúl. Saúl, él se justificó y todas era verdad todo lo que dijo, él no mintió. El pueblo se le iba, los filisteos venían con gran ejército, Samuel no venía. Y mis hermanos, todo lo que él dijo era verdad, pero Samuel le dice, nada de eso es válido. Miren la palabra que él dice. En vez de decir me arrepiento, en vez de decir he hecho mal, miren lo que él dice. Dice, tú no venías, no tenía el favor de Dios. Versículo 12 al final dice, así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Dice, me vi obligado a hacerlo. Y esa diferencia, mis hermanos, es todo. Porque cuando convertimos nuestra desobediencia en necesidad, ya no nos sentimos responsables de ella y ahora nos sentimos que somos víctimas de esa necesidad. ¿Cuántas veces no hemos dicho, es que no me quedaba otra opción? ¿Cuántas veces hemos tomado una decisión que sabíamos que estaba fuera de la voluntad de Dios y luego construimos una explicación completamente razonable? Mis hermanos, el creyente que miente en un negocio y dice, es que si yo no lo hacía, lo perdía todo. O el matrimonio que evita la consejería y dice, es que el pastor no tiene tiempo para nosotros. O el hijo que rompe con sus valores y dice, es que en ese ambiente no me quedaba otra opción. Y comenzamos a justificar todo lo que hacemos, mis hermanos, y al final nos hacemos víctimas de nuestros propios pecados y decimos, es que no tenía otra opción que hacer. Y tarde o temprano, mis hermanos, todos vamos a estar bajo la misma presión que estuvo Saúl. Todos nos vamos a sentir que todo está en nuestra contra. Incluso vamos a sentir que Dios no nos escucha, que Dios no nos habla. Pero mis hermanos, en esos momentos de presión es cuando tu carácter sale a relucir. Y lo que está en tu corazón, mis hermanos, es lo que tú vas a hacer. Y la razón por la que no tomamos las decisiones correctas es porque estamos desconectados de Dios. Es porque no tenemos una relación íntima con Dios. Y usted que se está pensando y diga, pastor, ¿cómo sé yo que estoy bajo la voluntad de Dios en mis decisiones? Déjame te digo algo, y esto no es algo nuevo para ti. Pero si tú conocieras a Dios,
Si tú te tomaras el tiempo de estudiar la Biblia, conocer la palabra y enamorarte más de Él, tú conocerías lo que hay en su corazón y a lo que Él le agrada y lo que no le agrada. Y entonces tú sabrías, mis hermanos, discernir lo que Dios quiere para ti. Pero a veces ni la Biblia abrimos durante la semana. A veces ni oramos, a veces ni nos congregamos. Y todo eso es importante, mis hermanos. Todo es importante que nosotros lo hagamos. Mis hermanos, cuando tú conoces a una persona, o sea, realmente la conoces, a veces no hay necesidad de hablar. ¿Verdad? Mis hijos, ellos ya conocen, ¿verdad? A ellos les gusta, les fascina el agua. Ellos los llevan a una piscina y si pudieran estar ahí los 7 días o todo el mes, junio y julio y agosto, ellos fueran felices con la piel arrugada o sea, ellos son felices ahí. Pero cuando nos invitan a un lugar o vamos a una piscina, ellos saben que cuando yo los miro y les hago así, ellos ya saben que cuando yo hago una vez es suficiente. ¿Por qué? Porque nos conocemos, porque tenemos esa intimidad. Ellos ya saben. Y mis hermanos, cuando tú realmente conoces a Dios, cuando tú realmente lo conoces y te enamoras de Él, tú sabes lo que Él quiere para ti y lo que no quiere, pero muchas veces ni lo conocemos. Muchas veces sabemos acerca de Dios, pero no conocemos a Dios. Y mis hermanos, Saúl, él tenía todas las cosas para justificar lo que hizo. Los números no cuadraban, mis hermanos, el ejército se le fue, pero sin embargo Samuel le dice: has actuado como una persona loca. Dice, has actuado locamente, dice, es lo que has hecho. Y mis hermanos, la palabra que se usa ahí para decir locamente, o para, a ver qué otra traducción, neciamente, es la palabra sacal. ¿Ya? Y esto significa esto, bueno, no significa esto, no significa estúpido, no significa malvado. ¿Saben lo que significa? Significa actuar como si las instrucciones de Dios no aplicaran a tu situación particular. ¿Sí entendieron? Significa, mis hermanos, que tú comienzas a hacer evaluación de tu situación y tú dices: oh, aquí no necesito a Dios, porque yo sé más que Él. Y ahí, mis hermanos, es cuando nosotros estamos actuando neciamente, cuando nosotros creemos que sabemos mejor y más que Dios. Y lo mismo le dice Samuel a Saúl: ¿tú crees que tú sabes más que Dios? O sea, tú estás actuando como si tú conocieras el futuro de las cosas. Tú estás actuando como si fueras omnipresente, omnisciente, que conoces todas las cosas. Y tú me estás diciendo que tú eres mejor que Dios. Y Saúl le dice: es que me vi forzado. Mis hermanos, eso reflejaba lo que hay en el corazón de Saúl. Y era un corazón, mis hermanos, que no estaba enamorado ni estaba entregado a Dios. Corazón negro, podrido, mis hermanos. Ahora quizá tú digas: pastor, pero es un poquito fuerte, porque era su primer trabajo, no tenían rey. No, es que no hay excusa, mis hermanos. Dios, mis hermanos, no estaba probando su capacidad militar. Dios no estaba probando eso porque quizá Dios sabía que Saúl era capaz. Recuerden, era alto, fuerte, él se las sabía de todas. Dios no estaba probando su capacidad militar. Dios estaba probando su habilidad de ser obediente a los mandatos de Dios. Y mis hermanos, y él fracasa porque él cree que él sabe más que Dios. Mis hermanos, no toda acción rápida es fe. Quiero que escuchen esto: no toda acción rápida es fe. A veces actuar antes de tiempo es una forma de decirle a Dios: no confío en tu calendario, no confío en tu horario, no confío en tu forma de resolver las cosas. Y la razón por la que, mis hermanos, no podemos discernir y esperar en el tiempo de Dios es porque no conocemos a Dios íntimamente. Y cuando no se tiene una relación con Dios, optamos por controlar la situación y actuar de manera impulsiva. Cuando
actuamos de manera impulsiva, le estamos diciendo a Dios, mis planes son mejores que los tuyos. Mi tiempo es mejor que el tuyo. Mi calendario va mejor que el tuyo. Y mis hermanos, en otras palabras, nosotros estamos rechazando a Dios, así como lo hizo el pueblo al pedir un rey, porque el pueblo ya no quería confiar en Dios. Y lo mismo hacemos nosotros cuando actuamos impulsivamente, y no toda acción, mis hermanos, requiere que nosotros actuemos rápidamente. Perdón, no tenemos que actuar rápidamente a todo. No sé si esta historia ya se las conté aquí, pero igual se las voy a contar. Y ya si se las conté, pues la refinen un poquito más, ¿verdad? Pero hace 4 años, yo estaba trabajando con mi cuñado, al que le rompí el cable. Si todo me pasó ahí con él. Y pero llegó un tiempo en el que yo sentí, mis hermanos, que ya mi tiempo ahí había acabado. Yo sabía que mi ciclo ya había acabado, pero yo tenía que esperar al tiempo de Dios. Entonces yo me quería salir del trabajo, pero no sabía cómo, yo seguía solicitando trabajo en otros lugares y siempre recibía la carta que decían, es lo que me decían, ya tenemos candidatos mejores calificados que tú. No, y eso era así como duro, ¿verdad? Para mí. Y recibí muchas cartas que decían lo mismo. Y mis hermanos, yo llegué a un momento en el que yo estaba ya desesperado y yo decía, ya me quiero salir de aquí. Y no encontraba otra opción. Y entonces ahí al lado de mi casa, hagan de cuenta como de aquí a donde está el staff, ahí de afuera, está una bodega, hay 2 bodegas grandes de Amazon. Y un día tuve una brillante idea, pues me voy a ir a repartir paquetes de Amazon, pues ahí está cerquita, me puedo ir caminando al trabajo. Entonces fui y solicité empleo y me dijeron, sí, ven a la oficina. Y ya fui a la oficina, llené la aplicación, la entregué. A los 2 días me dicen, ¿sabes qué? Tienes que hacerte una prueba de orina porque tenemos que comprobar que tú estás bien, que no hay droga en tu sistema y todo está bien. Entonces me dijeron, ve a esta clínica y ahí te lo van a hacer. Yo voy a la clínica, toman mi muestra. Y entonces me dijeron en 2 días o 3 días, no recuerdo bien el tiempo, dice, te vamos a mandar una respuesta, dice, entonces ya nosotros le mandamos los papeles a la empresa para que comiences a trabajar. Se llegan los 3 días y recibo un mensaje de la clínica y ¿saben qué me dijeron? Me dicen, hemos perdido la prueba que nos diste. Yo así como, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que de todos los que están ahí, porque yo fui a una clínica que eso es para eso nada más. Qué casualidad que de todos los que hay ahí pierden la mía. Entonces ellos se comunicaron con Amazon y Amazon me llama y me dicen, ¿sabes qué? Dice, no sé si la clínica ya te llamó, dice, pero perdieron tu prueba, dice, y quieren que vayas otra vez a dejarles otra. Y más manos, la persona, ¿verdad?, controlada por la carne, decía, ve, porque es una manera de que tú puedas salir de ahí. Pero el otro yo, mis hermanos, espiritual, me decía, quizá esta es una señal de que Dios está diciendo, aún no es el tiempo. Y mis hermanos, yo tenía que tomar una decisión, ir o no ir. Y mis hermanos, decidí no ir y confiar en Dios. Y yo quisiera decirles, ¿verdad?, que al otro día recibí una oferta no pasó así, ¿verdad? No fue al otro día. Yo tuve que seguir trabajando y seguí haciendo enojar a mi cuñado y todo, mis hermanos. Pero después de un tiempo, mis hermanos, fue cuando yo realmente encontré un trabajo del cual yo quería y el cual yo estaba capacitado para hacer. Y mis hermanos, pero fue gracias a que yo entendí de que no era el tiempo de Dios. Y muchos de nosotros, mis hermanos, estamos tomando a Dios como si Él no supiera lo que está haciendo. Lo ignoramos y metemos la pata como lo hizo Saúl. Mis hermanos, a Saúl le costó caro. Porque desde este instante, mis hermanos, Samuel le dice, ¿sabes qué? Dice, por cuanto has desobedecido y no has hecho, dice, lo que se te ordenó, dice, hasta aquí va a llegar tu reinado. Imagínense, es el primer día de trabajo de Saúl. Primer trabajo, lo echa a perder y Samuel le dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegó tu reinado. Si tú hubieras sido obediente, dice, Dios hubiera establecido tu reinado, dice, pero ahora hay uno, dice, que está, dice, conforme a mi corazón.
Dice, hay uno que realmente entiende lo que significa seguir y ser obediente a Dios. Mis hermanos, Dios te ama tanto que Él tiene un plan para tu vida. Pero nosotros somos expertos en alterar los planes de Dios porque creemos que nosotros sabemos más que Dios. Pero si tú fueras, mis hermanos, lo realmente paciente para esperar en Dios y realmente entender que lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor que lo que yo pueda hacer, mis hermanos, entonces dejaríamos de actuar como si fuéramos Dios. Mis hermanos, yo quiero que entiendan esto de Saúl. Él no vivió una vida en desobediencia, no fue una vida. ¿Verdad? Porque la Biblia dice que él no pecaba desde chiquito, desde adulto, desde adolescente. No, dice que él no, es más, no tenía una vida de desobediencia, ¿verdad? Lo que fue, mis hermanos, fue un solo momento en el que la presión pesó más que la confianza. Y ese momento decisivo se convirtió en el punto exacto donde algo cambió para siempre. Saúl no sintió que estaba perdiendo el reino cuando ordenó traer el holocausto. Sintió que estaba siendo responsable. Sintió que estaba liderando y el fuego del sacrificio todavía estaba encendido cuando Samuel llegó con la sentencia. ¿Qué has hecho? La pregunta que quiero dejar esta mañana no es, ¿has desobedecido como Saúl? Porque la respuesta honesta de todos nosotros sería, sí, hemos desobedecido como Saúl. Hemos hecho lo que ha hecho Saúl. Hemos actuado locamente. Hemos actuado neciamente como lo ha hecho Saúl. Pero mi pregunta es, mis hermanos, para ustedes el día de hoy, ¿qué vas a hacer ahora con ese momento decisivo que ya ocurrió o que está a punto de ocurrir en tu vida? ¿Qué vas a hacer con eso? Porque todos vamos a pasar por esos momentos decisivos de esperar en Dios o tomar la iniciativa. Oremos.